¿Qué es lo que buscamos con este curso? Precisamente eso, ante la necesidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo en este tema de lo que es la preparación para el ministerio de músicos, pues esto lo que buscamos con este curso es poder equipar a los distintos ministerios de música para que puedan tener herramientas, ¿no?, de crecimiento, tanto teológico, porque vamos a hablar del conocimiento de Dios. Es más, todos, aunque decimos, bueno, yo no soy teólogo, todos somos teólogos. Desde el momento en que empezamos a definir quién es Dios para nosotros, estamos haciendo teología. Ahora, el problema es, la pregunta es, ¿qué tan buena es nuestra teología? ¿Es buena o mala, no? Entonces, tenemos que pensar eso. Buscamos que puedan tener herramientas de crecimiento, tanto teológico y espiritual, acerca de lo que es propiamente la adoración, ¿no? Desde una perspectiva bíblica, que sea teológicamente equilibrada, y desde un punto de vista práctico, acerca de lo que es la naturaleza de la verdadera adoración a Dios. No solamente es quedarnos con conocimientos, en aprender e informarnos, sino llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida diaria, llevarlo a nuestros ministerios, a cómo vivir estos, es lo que vamos a ir aprendiendo durante el curso. También buscamos con el curso que los integrantes del equipo de alabanza o ministerio de música, como lo llaman, ¿no? Algunos lo llaman ministerio de adoración, ministerio de música, ministerio de alabanza, que cada integrante pueda tener una mejor comprensión de la necesidad de servir en el Ministerio de Música con un alto compromiso. Entendiendo esto, hermanos, que el servicio no es algo que que el servicio es parte de mi adoración a Dios. Tenemos que tener de entrada esto, que el servicio, hermanos, al Señor es un privilegio. El servir a Dios, tenemos que tener presente siempre que es un privilegio poder servir al Señor. Y cuando nosotros entendemos a quién estamos sirviendo, que no estoy sirviendo solo a mi iglesia, no estoy ante los ojos del pastor o de la congregación, sino que estoy primeramente dándole este servicio al Señor, y en consecuencia esto va a ser de edificación para la iglesia. Cuando yo tengo eso claro, pues tengo que tener en cuenta también que tengo que estar comprometido con mi iglesia, comprometido con el Señor y con la congregación donde el Señor a cada uno de ustedes los ha puesto. Bien, tenemos que estar también convencidos de que esto es una responsabilidad, ¿no? De la gran responsabilidad que tenemos dentro del Ministerio de Música, entendiendo que todo lo que hacemos, todo lo que estamos haciendo dentro del ministerio es para el Señor. Colosenses 3:23 es un texto lema casi, que dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y ese todo abarca, ¿qué cosa? Todo. Eso está abarcando no solamente dentro del ministerio, sino aún tu actividad fuera de la iglesia, en tu hogar primeramente, en tu hogar, en tus estudios, en tu centro de trabajo, en todo lo que haces. Cuando tú te das cuenta que todo lo que haces es una oportunidad de poder exaltar al Señor, de poder ser luz en medio de las tinieblas, como dijo Cristo mismo, que vuestra luz alumbre delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Tenemos que ser un testimonio vivo de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros predicamos. Alguien ha dicho bien claro que yo no aprendo de lo que me dices, aprendo de lo que veo que haces. Entonces, ¿qué cosa es lo que están reflejando nuestras vidas? Entonces, bajo este compromiso, vemos que hay una necesidad, pues, de levantar ministerios y líderes de adoradores, ¿no? Que el Señor es quien levanta, no somos nosotros, sino que es el Señor quien va levantando líderes que puedan impactar a sus generaciones, mostrando una vida íntegra con un servicio de excelencia al Señor. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, como vemos, somos un grupo bastante heterogéneo, somos de distintas edades. Entonces, cada uno, ¿cómo va a impactar a su generación? ¿Qué es lo que vamos a dejar de legado para nuestras generaciones? Y lo que vayamos a dejar, pues tiene que ser reflejado a través de la vida que estamos viviendo. Bien, muy bien.
¿Qué es lo que vamos a ver en el curso? Ahí tenemos los 3 módulos. Durante estos 3 módulos del curso vamos a abordar una variedad de temas que son importantes y que están relacionados con lo que es la adoración y el ministerio de música. Y estos son los temas que se explorarán durante cada sesión de los 3 módulos, que consta de 4 clases, cada una 4 sesiones. El primer tema, que lo veremos la próxima semana, como han visto, esto sí la bienvenida y se nos fue un poco más de media hora, ya estamos 45 minutos, imagínense, necesitamos abordar el tema completo. Entonces, lo que vamos a hablar es primero lo que es la introducción a la alabanza y la adoración, ver las diferencias y las similitudes que hay, porque hay una diferencia y hay similitudes entre alabanza y adoración. Aunque son mínimas las diferencias, es importante considerarlas para un estudio profundo del significado de cada una de ellas, qué cosa es la alabanza, qué es la adoración. Luego hablaremos de lo que son los fundamentos bíblicos de la adoración. Aquí lo que vamos a hacer es estudiar el significado de la adoración desde una perspectiva bíblica y cómo el comprender el verdadero significado de la adoración puede transformar nuestras vidas, nuestras conductas, nuestras formas de caminar en el Señor. Bien, veremos también lo que fue la adoración o el culto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo es que se fue desarrollando la adoración a través del tiempo, desde la era de los patriarcas, ¿no? Hasta la época de la monarquía y durante el Nuevo Testamento también, la iglesia primitiva, cómo es que se fue desarrollando el culto a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y finalizaremos ese primer módulo hablando acerca de lo que es aprendiendo de la historia. Tras haber visto cómo se desarrolló la adoración en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues veremos qué cosa nos enseña y qué podemos aprender de todo ello y cómo traerlo a la iglesia hoy, ¿no? A nuestros ministerios en el día de hoy, basados en todo lo que veremos en el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento porque es donde se habla más de música. En el Nuevo Testamento no hay mucho, pero sí en el Antiguo Testamento hay mucho que hablar de esto, ¿no? Y la palabra de Dios, pues sabemos que es viva, es eficaz y no cambia, no varía. Y en cuanto a los principios que la Biblia enseña, la Biblia pues tiene principios eternos, ¿no? Principios bíblicos que podemos aplicarlos a nuestras congregaciones, a nuestros ministerios. Ahora, en cuanto a las tareas, hermanos, van a ser presentadas al final de cada módulo, ¿sí? Finalizando la cuarta sesión, van a tener una semana más para que ustedes puedan presentar sus trabajos, que consta de qué? De hacer un resumen, ¿no? Un resumen expositivo de cada una de las sesiones, ¿no? De una hoja cada una página de cada, o sea, 4 páginas en total, para que ustedes puedan describir lo que han aprendido. No solo es copiar, hermano, los que van a tomar lo que dijo el hermano, no, sino que ustedes mismos puedan desarrollar un pensamiento acerca de lo que vamos aprendiendo. ¿Cuál es el propósito de esta tarea? Que ustedes puedan tener un material que les pueda ayudar a ustedes mismos a poder exponer estos temas que vamos a hablar. No solamente lo pueden llevar a la práctica ya de por sí en sus ministerios, dentro de sus mismos ministerios, que es algo que algunos hermanos han hecho y les ha sido mucho más fácil poder presentar el trabajo, ¿ya? Y esto les digo desde ya porque terminando la sesión 1, ustedes ya pueden empezar avanzando, ¿no? ¿Para qué? Para que al final del módulo no recién, uy, ya finalicé el módulo, ahora tengo que hacer las 4 clases. No, pueden ir avanzándolas de a poco y al final del módulo las presentan, ¿sí? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda en cuanto a esto, en cuanto a las clases, a cómo presentar las tareas. Está claro, ¿cierto? Es un resumen de lo que vamos a ver en cada clase, las notas importantes. Tienen que pensarlo de esta forma. ¿Cómo expondría yo el tema acerca de la alabanza? ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es lo que queda claro? ¿Qué es lo que yo he aprendido de esto? Porque lo que uno aprende, eso enseña. Bien, en el siguiente módulo hablaremos de lo que es, veremos una breve historia de lo que fue el culto cristiano, veremos cómo se fue desarrollando el culto cristiano a través de los años desde sus inicios en la iglesia primitiva y cómo fue pasando, cómo se fue desarrollando durante los primeros siglos. Y luego pasaremos a la segunda sesión, que es la música y el culto desde la Reforma.
Como tras una época de oscurantismo que hay de cerca de 1000 años, veremos cómo se fue desarrollando el culto y la música desde la Reforma y sabremos cómo es que ha influenciado ello hasta nuestros tiempos. Hoy tenemos distintas perspectivas de culto, tenemos distintos formatos de culto, de forma de llevar. Algunos cantan himnos, otros no cantan himnos, otros cantan música contemporáneos. Unos usan instrumentos, otros no usan instrumentos, otros son selectivos con algunos instrumentos sí y otros no. ¿De dónde viene eso? Pues al estudiar la música y el culto desde la Reforma vamos a ver de dónde vienen todas esas ideas, que no es algo nuevo, que no son debates de hoy, del siglo XXI o del siglo XX, sino que ya viene desde la Reforma estos cambios que hubo. Y sabremos también por qué. Luego veremos las diferentes perspectivas del culto. Conocer estas perspectivas nos ayudarán a comprender por qué hacemos lo que hacemos en nuestros cultos, por qué cantamos, por qué tenemos los himnos, por qué llevamos a cabo los cultos de una forma o de otra, porque es que cuando nosotros vemos un culto y otro podemos ver tanta diferencia, qué cosa es lo que rige ello, ¿no? Entonces, analizar estas diferentes perspectivas del culto pues nos ayudarán a ver esas diferencias y en este caso hablaremos de lo que viene a ser el principio regulador y normativo. Así que ahí ya tienen algo para ir indagando un poquito, ¿bien? Luego terminaremos esto con lo que es la experiencia de la adoración, que es uno de mis temas favoritos, que es lo que sucede en el momento en que nosotros estamos congregados. ¿Cuál es nuestra función como líderes de alabanza? ¿Cuáles son las dimensiones de la adoración? ¿Qué cosa es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que realmente vive la iglesia en ese tiempo en que se congrega? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que la adoración nos edifica? ¿Cómo es que primeramente la adoración va dirigida a Dios, pero también esa adoración que es llevada a un nivel de iglesia, de congregación, donde somos edificados, donde somos nosotros pues animados también? Por eso es que la palabra dice que no dejen de congregarse. Cuando habla Colosenses también, cuando dice que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, hablando entre vosotros, no hablando, exhortándonos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando habla eso la escritura, de que la palabra de Cristo abunde en vosotros, hablando salmos, himnos y cánticos espirituales, que quiere decir que la palabra de Cristo tiene que abundar en nuestros cantos, que nuestro lenguaje tiene que abundar la palabra de Cristo. Y eso, hermanos, no se da a solas, eso solo se da en comunidad, en iglesia. Por eso la importancia de congregarnos, por eso la importancia de entender por qué nos reunimos cada domingo. Entonces hablaremos de lo que es la experiencia de la adoración. Y veremos ya en el tercer módulo lo que es el líder de alabanza, los formatos y estilos de culto, los elementos del culto que hay, cuál es el papel que juega el líder de alabanza, cuáles son las características que buscamos o que se espera de un líder de alabanza, cuáles son las funciones también que hay dentro del líder de alabanza, dentro del ministerio. Luego veremos la programación y dirección de cultos, cómo programar un culto, cuáles son los elementos que tenemos que considerar, lo cual ya lo vamos a ir viendo en lo que es la primera sesión de lo que es el líder de alabanza, formatos y estilos de culto, los elementos de culto, que ya vamos a ir viéndolo un poquito más desarrollado aquí, porque esto ya lo estaremos hablando desde el segundo módulo, estaremos hablando acerca de lo que es cuáles han sido los elementos del culto, ¿no? Las oraciones, las lecturas de la palabra, las ofrendas, todo eso, la comunión, la Santa Cena, todos esos son los elementos del culto que están siempre presentes. Entonces, vamos a ver aquí cómo programar la dirección. Aprenderemos a diseñar un programa de culto, los elementos que tenemos que considerar. Esto lo vamos a ver en dos partes porque es amplio. También vamos a ver ahí en cuanto a las selecciones de las canciones, cómo elegir las canciones, cuáles son las cosas que debemos considerar en cuanto a letras, ritmo, estilos, tonalidades y todo ello. Y terminaremos pues hablando de lo que es la excelencia en el ministerio, hablando de lo que es el ministerio de música y lo que el llamado del Señor hacia prepararnos, ¿no? Con excelencia, a que hagamos todo lo que hemos aprendido ahí, todo esto, lo que vamos a ver en estos módulos, pues finalmente entender por qué es que tenemos que hacer las cosas con excelencia. No perfeccionismo, sino excelencia. Hacerlo
hacer las cosas lo mejor que podemos con lo que tenemos, porque el Señor nos ha dado herramientas. Nadie puede decir que yo no tengo nada, no, el Señor te ha dado un talento. Si estás aquí es porque el Señor te ha dado un llamado, tienes un llamado de parte del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a responder yo a ese llamado? Y para responder ese llamado, pues tengo que saber quién me ha llamado. Si Dios me ha llamado, tengo que conocer a ese Dios quien me ha llamado, reconocer su grandeza, reconocer quién es Él, reconocer sus atributos, asombrarnos, hermanos. La adoración es la respuesta al asombro de alguien a quien nosotros adoramos, veneramos. Cuando entendemos quién es Dios, pues nos rendimos ante Él porque sabemos quién es Él, sabemos que Él es el único digno de nuestra adoración. Cuando no tenemos eso claro, lo que es la adoración, cuando no conocemos a Dios, la adoración fácilmente se puede desplazar a un segundo lugar, porque no vamos a, el ser humano por naturaleza es adorador. Así como las aves por naturaleza vuelan y los peces por naturaleza nadan, el ser humano por naturaleza adora. Esa naturaleza que tiene el hombre, si no la direcciona a Dios, la va a direccionar a otro lado, porque la caída del pecado hace que nosotros desviemos nuestra adoración. Y cuando no adoramos al Dios de la creación, al Dios de la creación, terminamos adorando la creación de Dios. Por eso es que tanta gente, hay tantos artistas, tantos famosos, y la gente está atrás de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué están atrás de ellos? ¿Por qué los admiran? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Busca a quien adorar, busca a quien reconocer. Y por ende, de la forma en que uno adora, a quien adora, en eso se convierte. En el Salmo 115, verso 8, si no me equivoco, ese Salmo 115 habla acerca de los ídolos, ¿no? Que los ídolos son estos, son madera, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y dice, tales son los que lo adoran. Y eso nos dice algo claro, que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Si nosotros adoramos el dinero, ¿qué va a hacer? Nos vamos a volver materialistas. Entonces, todo eso va a revelar. La adoración al final va a revelar. Cuando nosotros hablemos de la adoración, vamos a ver realmente dónde está nuestro corazón. Porque ahí donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y si tu tesoro no es Dios, si tu primer amor no es Dios, si tu gran amor, como dijo, el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu esfuerzo. Entonces, donde está tu mente, donde están tus fuerzas, donde está tu corazón, ahí está tu adoración. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está todo ello? Entonces, cuando nosotros nos analizamos, vamos a ser confrontados y realmente vamos a ver, realmente si estamos adorando a Dios o de repente mi corazón se ha desviado, porque el corazón del hombre es engañoso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Y Dios, a través de su palabra, pues nos va a reflejar todo ello. Bien, amados hermanos, esto ha sido una breve introducción. No es parte de los 12 temas, solo es una bienvenida, por favor. Así que esperemos con el próximo lunes ya abordar de frente lo que viene a ser el primer tema, lo que sería la introducción a lo que es la alabanza de adoración. Y hermanos, ruego al Señor que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros, que pueda fortalecernos, animarnos y poder refrescar, ¿no? Porque eso es lo que a veces, cuando estamos en el ministerio, a veces llega un momento en que nos agotamos, nos cansamos y decimos, Señor, ya me cansé de esto, quiero cambiar. Pero es aquí cuando nosotros volvemos a estudiar esto, como dijo la hermana Aguayo, refrescarnos. El Señor nos refresca y nos da, como dice, esas nuevas energías para poder seguir adelante, para poder ya no caminar en base a ideas no claras, sino en base a propósito. Por eso empezar a caminar o a hacer crecer nuestro ministerio con un propósito, que es alabar y exaltar y honrar al Señor y glorificar a Dios, ¿sí? Porque para eso fuimos creados. Este pueblo, dice el Señor, lo he creado para mi gloria. Mis alabanzas proclamarán. Estamos llamados a proclamar las alabanzas de Dios. Estamos llamados a glorificar a Dios. Y lo hacemos como a través de nuestras vidas. Unas vidas que honran, que alaban, adoran y que glorifican al Dios. Y que es un testimonio vivo para
el resto de la gente. Gracias, hermanos.